Bien hablábamos del tema político, ¿no? Y hay un tema que se ha metido en la agenda, me parece, de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, que tiene que ver con el tema de la religión, ¿no? Y que tiene que ver también con la evangelización, ¿no?, de la política, que yo creo que la religión y la política en un punto se retroalimentan a corto plazo, después a largo las consecuencias se verán, ¿no? Pero me parece que a corto plazo tienen una cuestión ahí, ¿no?, directa, ¿no? Y que la evangelización de la política se empieza a ver en distintos políticos, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? Y para eso vamos a hablar con Ariel Goldstein, quien es analista político internacional, docente e investigador de la UBA, y además escribió hace muy poco, y ya está saliendo, ya está a la venta el libro Poder Evangélico, donde analiza todas estas cuestiones. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido a la cassette. Lucas Pérez te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. No, gracias a vos por el tiempo, Ariel, y sé que sos una persona, por lo menos para mí, que te sigo, muy de estar en el momento, ¿no?, de la política, de analizar el presente y el futuro. Y esto me parece que es un tema coyuntural sin dudas, el tema de cómo se retroalimenta, ¿no?, la religión con la política. Sí, bueno, uno si analiza lo que pasó en los últimos años, puedes ver que a nivel de Estados Unidos, ¿no?, está Donald Trump con el apoyo de los blancos evangélicos principalmente, que se juega mucho de eso en la elección de noviembre, a ver si puede retener a ese electorado que es el más fiel. Después está Bolsonaro en Brasil, que hace toda una serie de signos permanentes para seducir a estos grupos. Cada vez que cae un ministro nombra a un pastor evangélico para reemplazarlo, como pasó en educación, como ha pasado en varios ministerios. Y bueno, y también está el gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia, también apoyado por los pastores evangélicos y la oligarquía de Santa Cruz, pero también, digamos, se convierten en el apoyo de otros gobiernos que uno puede denominar de izquierda, o como el de Maduro o el de López Obrador en México. Entonces el escenario es complejo en ese sentido. Y que haya hoy una pandemia, ¿no?, que haya también una crisis, si se quiere, no sé, en términos psicológicos, espirituales, económicos también, ¿hacen que gane más fuerza el poder evangélico en este contexto? Yo creo que sí, porque una de las cosas que digo en el libro es, bueno, que el poder evangélico está sentado sobre dos factores, ¿no?, dos elementos. Uno es el poder territorial y otro es el poder mediático. Entonces, en la medida en que, bueno, estas iglesias crecen sobre elementos que el Estado no puede resolver, ¿no? El Estado llega mal al territorio, llega de forma ineficiente, represiva, ineficiente. Entonces ahí surgen las iglesias evangélicas, se expanden, digamos, en esas dificultades que tiene el Estado para resolver problemas sociales. Justamente muchas iglesias se organizan en torno a los problemas de la drogadicción, del alcoholismo, de la violencia doméstica, que son problemas que afectan especialmente a sectores populares. Entonces, en la medida en que tenemos la pandemia y una crisis económica brutal, es de pensar que el poder de estos grupos y su crecimiento va a expandirse, ¿no? Ahora, Ariel, te quiero consultar si bien distinguías al principio, y digo, decías, bueno, Trump y Bolsonaro son los exponentes principales, tienen una tendencia más tirada a la derecha, también, bueno, la presidenta de Bolivia, también López Obrador en México, tiene una tendencia más de izquierda, si se quiere, digo, pero hay un parámetro que los une, hay una hoja en común que digan, bueno, estos son los principales parámetros que hacen que el evangelismo esté de cerca, ¿no?, con estos gobiernos. Bueno, a corto plazo, sin duda que representan un factor de alianza y apoyo muy contundente para cualquier gobierno que quiera permanecer en el poder, porque evidentemente son comunidades que tienen una estructura de grupo y de liderazgo muy compacta. Entonces, cuando estos grupos pasan a la política, se convierten en un sustento importante de estos líderes. Pero después, un factor común que aparece más allá de si son de derecha o izquierda es el autoritarismo, ¿no? En la mayoría de los casos, estos gobiernos a los cuales apoyan los pastores evangélicos más importantes terminan siendo expresiones autoritarias. No es casual, me parece, que estén detrás de Maduro, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Jeanine Áñez en Bolivia, de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, que son justamente, o de Fujimori en Perú en su momento, que son todas expresiones políticas autoritarias. Hay como una afinidad entre estas expresiones políticas autoritarias y
los pastores evangélicos, ¿no? Estamos hablando con Ariel Goldstein, quien es analista político internacional, en la presentación de su libro Poder Evangélico, también hablando del tema. Ariel, te saco un poco de eso, ¿no? Y te llevo al lado de, por ejemplo, de analizar las cuestiones de imagen, ¿no? Porque digo, ha pasado tiempo de pandemia, ¿no? Y tiempo de cuarentena, por ejemplo, acá en Argentina, y uno toma los parámetros. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, sé que vos estuviste de cerca con la situación de Bolsonaro en Brasil y todo lo que lo llevó a Bolsonaro a ganar. Me llama la atención que hoy tenga una imagen positiva, o por lo menos es lo que desde los medios a mí me ha llegado, ¿no? Que cada vez crezca más la imagen de Bolsonaro en este contexto. ¿A qué se debe todo eso? Bueno, eso en parte se debe a que él desplegó en medio de la crisis una serie de políticas que se llama Renta Brasil, que el auxilio de emergencia, que era, digamos, darle a las familias más pobres 600 reales por mes, que es una cifra importante. Eso, digamos, Bolsonaro siempre entre los sectores populares era donde tenía por ahí un apoyo más fluctuante o más débil. En cambio tenía más apoyo en los sectores más altos. Pero con la pandemia eso parece haberse invertido un poco, y si bien ha perdido apoyo, pareciera haber perdido apoyo en algunos sectores de la élite de Brasil, justamente por la ineficiencia en el manejo de la pandemia. Entre los sectores populares pareciera haber recuperado apoyo, en parte por lo menos, por los efectos de estas políticas de auxilio de emergencia, que bueno, para esos sectores que estaban en una situación muy complicada a nivel económico, los favorece, ¿no? Y hablando en términos de Argentina, ¿no? Porque digo, el presidente Alberto Fernández, se habla mucho, ¿no? En relación a las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, que Alberto Fernández, y en especial la tendencia catolicista, ¿no? Del gobierno, ¿no? Con una buena relación con el Papa Francisco, se habla de este trinomio, sí, ¿no? Entre Francisco, Alberto y Biden, ¿no? Que si ganara Biden. ¿Crees que puede pasar eso? Que digamos que eso sería una buena, digamos, en realidad le daría un buen empujón a la Argentina en relación, bueno, se habla, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario, ¿no? ¿Que gane Biden sería algo bueno para la Argentina? No sé si para la Argentina, pero probablemente para Fernández sí sería más positivo que una continuidad de Trump, porque claramente con Trump hay como una enemistad profunda, en el sentido de que Trump ayudó a Macri a obtener el préstamo de los $50.000 millones del FMI, que Trump manifestó su alineamiento con Macri en su momento, del mismo modo que lo manifestó con Bolsonaro. Digamos, son expresiones políticas que se ajustan más a las expectativas de Estados Unidos, por lo menos en la administración Trump. Obviamente ha colaborado después algunos funcionarios con Alberto Fernández, pero eso es porque, bueno, simplemente por un pragmatismo político de que el Frente de Todos ganó las elecciones. Pero es evidente que lo que sucedió con el BID, ¿no? Con el nombramiento que terminó con el triunfo de Claver Carone, sí. Mauricio Claver Carone, que es un cubano estadounidense, que tiene una visión muy dura sobre Cuba, sobre Venezuela y Nicaragua. Digamos, directamente en su momento, cuando era asesor de Trump para América Latina, apoyando esta idea del cambio de régimen. Y seguramente, bueno, Argentina hizo todo lo posible para que Claver Carone no fuera elegido presidente del BID, y sin embargo la Argentina fue derrotada en esa pretensión. Eso manifiesta una diferencia muy fuerte en la visión geopolítica que tienen ambos países. Y bueno, por lo menos si triunfara Biden, eso podría abrir, digamos, la posibilidad de rearticular las relaciones de otra manera, ¿no? Porque, digamos, en estos términos, bueno, es evidente que Argentina y Estados Unidos tienen visiones muy distintas sobre lo que tiene que ser el continente en términos políticos, ideológicos, ¿no? ¿Y qué diferencia? Por ejemplo, yo tengo la sensación de que, si bien hay una tendencia, ¿no?, de Alberto Fernández de tratar de tener buen diálogo con el Papa o mostrarlo hacia los medios de comunicación y utilizar eso también a su favor, Alberto Fernández indudablemente no entra dentro de este grupo, ¿no?, en especial de evangélicos dentro del poder, ¿no? Porque en Argentina quizás tiene una tendencia más católica, porque también no están tantos en los medios de comunicación los evangélicos, o que quizás no ocupan, por ejemplo, cargos en términos políticos. Pero ¿cuál es la diferencia principal que hace que Argentina no entre dentro de este grupo, a pesar de que tiene una tendencia más populista también?
No, lo que quizás explica esta cuestión es que Argentina, bueno, por un lado la presencia de la Iglesia Católica, que todavía es fuerte, y después, digamos, claro, lo que uno ve en Estados Unidos y en Brasil, que estos grupos dominan parte del Estado, que estos grupos tienen medios de comunicación fuertes que les responden. Bueno, en Argentina todavía no tienen ni medios de comunicación fuertes, tampoco sus expresiones políticas han logrado. Por ejemplo, la candidatura de Gómez Centurión el año pasado no logró, digamos, un resultado interesante. Si bien tenía el apoyo de los pastores evangélicos, me parece que en la Argentina esas expresiones de las iglesias están consolidándose a nivel territorial, pero a nivel político todavía no han logrado traducirse de forma contundente, ¿no? Y Ariel, por último, ¿qué lectura haces del debate presidencial que se dio entre Trump y Biden? ¿Cómo ves cómo sigue esta situación? Se viene, bueno, un Trump que en 2 días ya parece que se curó del coronavirus, ¿no? De una manera muy repentina, ¿no? Muy rápida. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que está pasando en Estados Unidos y qué pálpito tenés? Me parece, bueno, que Trump está, digamos, con una dificultad, ¿no? Porque, a ver, el tema de cómo manejó la pandemia fue bastante evidente que fue muy ineficiente. Eso es un reclamo de los norteamericanos. En las encuestas aparece la crítica a Trump por cómo manejó la pandemia, desde el punto de vista sanitario especialmente. Porque Trump fue mucho de la idea de, bueno, dejar la economía funcionando, ¿no? Incluso ahora acaba de decir, no hay que tenerle miedo al coronavirus. Sí. Que sacó la máscara, bueno, expresando esta idea de que hay que, sobre todo importa la economía. Una parte de los norteamericanos me parece que les resultó difícil aceptar esa idea, porque bueno, hubo 210.000 muertes, ¿no? Es muy fuerte ese dato. A la vez está el tema de las protestas por la muerte de Floyd y todo el tema del racismo que se despertó. Claro. Y a la vez, bueno, tenemos dos hombres casi llegando a los 80 años, blancos, que son candidatos en un país que desde abajo pareciera estar reflejando otros procesos, ¿no? Un poco la candidatura de la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, ahí expresa, bueno, esos grupos más afroamericanos, esa diversidad que hoy caracteriza de latinos, negros a Estados Unidos, que es distinto de los años 50, por decir algo, ¿no? Pero en todo caso, bueno, el debate está muy polarizado. Si bien uno no puede arriesgar, digamos, un resultado, porque me parecería, justamente con Trump, parecería demasiado difícil, porque es muy sorprendente siempre, pero es evidente que digamos que las dificultades están mucho más del lado republicano, ¿no? Me pareciera, por lo menos en este momento, las dificultades están del lado republicano, por la crisis económica que originó la pandemia y por los efectos en la salud que generó todo este tema y la ineficiencia que quedó al descubierto. Ahora, no es posible arriesgar un resultado tampoco. No, sin duda es que es dinámico aparte y no se puede saber con Trump. De hecho, las elecciones anteriores marcaron eso también, ¿no? Pero, Ariel, por último... Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, que es que ahora la gente ya tuvo 4 años de Trump. Claro. Es decir, eso en 2016 nadie lo había visto gobernar aún, ¿no? Exactamente, sí, sin dudas. Y Ariel, bueno, primero gracias por el tiempo, y ya está a la venta, ¿no? Poder Evangélico, contame un poco de eso. Sí, ya está a la venta en las librerías del país, y además se puede conseguir en Baja Libros, que es el ebook, y también está en Amazon, en distintas plataformas. Se puede conseguir el ebook, que se está vendiendo mucho en distintos países. De hecho, el lugar donde más se está vendiendo este libro es en Estados Unidos por el momento, lo cual es muy sorprendente, pero es así. No te lo esperabas, digamos. Así que, bueno, nada, pero se está vendiendo mucho. El libro salió entre los 5 más vendidos en ebook en español, en no ficción, la semana pasada. Espectacular. Así que... Sí, te preguntaba eso, bueno, Ariel, digo, ¿no te lo esperabas ese triunfo en Estados Unidos, digamos, que se venda mucho, o sí te lo esperabas? No, para nada, digamos, porque yo lo saqué, salió en papel para el público argentino. Mirá. Hicieron la versión en ebook y en ebook salió de los 5 más vendidos de no ficción en la semana pasada, digamos, del mundo, ¿no? De todos los libros en español del mundo, no ficción.
Extraordinario, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones por eso, y voy a comprarme el libro porque me parece muy muy interesante y además realmente para nosotros es un lujo tenerte acá en el programa. Ariel, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias Lucas, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Ariel Goldstein, analista político internacional, hablando, ¿no?, de su libro Poder Evangélico.